Nuevo bloque de Criaturas Salvajes, nuestro primer invitado con nosotros. Así es Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Sergio. Buenas tardes. Y decíamos, bueno, obviamente trabajando la candidatura de Margarita a nivel nacional. La veíamos en el video de Margarita con más que un sincericidio, que ahora parece que está mal visto que los políticos así, no fue mal. Sí, esperábamos más. Bueno, fue mal. Sí. Es así, el número que esperábamos era otro, mejor, y sobre todo porque una apuesta a que una cantidad de ideas las siga más gente, entonces más allá de la vocación de gobernar, tenés una idea realista de lo que puede ser la elección, y esperábamos algo mayor, ¿no? En las PASO además. Si bien la elección es ahora, esperábamos más. Pero la Ciudad de Buenos Aires la elección fue buena, ¿no? Casi 7 puntos, así que un buen promedio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué era lo que esperaban para lo nacional? Claro, esperábamos eso en lo nacional, quizás la ciudad podía ser un poco más, pero más o menos andaba en eso. ¿Sí? La expectativa se cubrió bien. Pudimos hacer una buena campaña en la Ciudad de Buenos Aires, caminamos a vía interna, los dos candidatos eran buenos candidatos, tanto Manuel Garrido, que es diputado nacional, como Victoria Donda, y ahora los dos son candidatos, encabeza Victoria Donda y sigue Manuel Garrido. Y esa campaña nos permitió trabajar mucho el voto de Margarita, que está, ¿no? Que yo creo que es mucho mayor que lo que sacó. Que lo que estamos viviendo es un fenómeno de cortoplacismo muy grande en donde el voto útil arrasa y entonces no permite la reflexión sobre las propuestas de los candidatos. ¿A quién crees que fue el voto útil de Margarita? Mira, yo creo que se repartió seguramente entre Macri y Massa. Uno no sabe, es decir, entre Macri no, perdón, entre la opción... Cambiemos, claro. Claro, el Frente Cambiemos. Ahí había dos opciones que eran... la de Sanz y la de Carrió, y seguramente algo de Massa también. La verdad es que no tenemos una medición o un estudio que nos diga exactamente cómo, pero es muy probable que haya pasado eso. Y el peso que tiene la difusión de las candidaturas, cuando todos te dicen son tres, es muy grande, es muy difícil de levantar, porque la gente tiende a resolver, digamos, y ahí como que desapareces del escenario en la cabeza del que tiene que votar y dice, bueno, pero las opciones son estas. Es una era en que se valora de esa manera. Y vos peleás con educación, vivienda, con una serie de temas centrales, y cuesta mucho remar en esta era, yo diría, de 140 caracteres, ¿no? Es una era en donde lo decís en 140 caracteres o no te escucho. No, claro. Seguramente tenemos que corregir muchas cosas, ¿no? Yo detesto al político que dice que la culpa la tiene la gente. Tenemos que entender que esto sucede, hay que cambiar en ese sentido nuestra manera de decir las cosas y militar más en la esperanza de poder representar a todos los argentinos. Hoy leía una nota sobre Altamira de hace 2 días que decía que la izquierda va a ir por los votos de Margarita Stolbizer. ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura? Estamos fascinados todo el tiempo. Yo escucho a todos del Caño, todos quieren pasar a Margarita Stolbizer. Nosotros no vemos para nada la elección así, no vamos ni por los votos de ellos, vamos por la representación de las ideas que tenemos, por crecer seguramente todo lo que podamos. ¿De dónde salen? Y yo podría hacer especulaciones, quizás vuelven los que se fueron, aquellos que decían, ay, Margarita, te quiero, pero no votaron. Quizás vienen los de izquierda, quizás vienen los de la CTA, quizás vienen algunos de esa interna dentro del FIT. No lo sé, pero nosotros no vamos por eso, vamos por reforzar la fortaleza de las propuestas que tenemos, creemos en eso. Es decir, la candidatura de Stolbizer no tiene una especulación política en relación a los resultados electorales, no es que los despreciemos, pero si hubiésemos hecho eso íbamos al Frente Cambiemos, ¿no? Y terminábamos con el problema. No, es una serie de convicciones que nos une, entonces miramos eso fuertemente. Después, por supuesto, como te decía, tratás de mejorar el mensaje, revisás la campaña y decís, bueno, ¿por qué no escucharon más? ¿Qué pasó con los medios, con eso, con lo otro? Pero no en desmedro de otras opciones. ¿Y qué lo separa de Macri? Para no haber ido al Frente Cambiemos, que imagino que fue el límite, más que Sanz o Carrió. La agenda, ¿no? No, Sanz y Carrió, a ver, Sanz y Carrió pertenecieron a UNEN. Por eso. O sea, estuvimos juntos. Por eso, claro. Desde abril del 2014 que se presenta públicamente UNEN, la tenías a Carrió diciendo vamos con Macri. La verdad que eso minó muchísimo la posibilidad del Frente, que había medido en la elección 24 puntos que no habían sido. Es decir, en rigor era la segunda fuerza en la Argentina. Ese proceso lo demolió. Así que con ellos compartimos. Con Macri
La diferencia es de agenda, es concreta. Nosotros priorizamos la construcción de viviendas, él no lo ha hecho ni lo va a hacer. Nosotros creemos que el tema de la igualdad es la prioridad para resolver y vemos que por ahí no es la agenda principal de Macri. Entonces, no hay para compartir ahí. Esta posibilidad de fiscalización opositora, fiscalizar en conjunto en octubre, ¿cómo la ves? Puede ser, hay un problema muy serio el de la fiscalización en la Argentina. Nosotros no lo vivimos tanto en la ciudad de Buenos Aires, por eso no escuchás nunca un problema. Es decir, los problemas de fraude no se inventan. No es que la gente dice hay fraude y no hay. Algo hay cuando hay un problema. O se resuelve, hay irregularidades. Claro, o se resuelve, como fue el caso de Santa Fe, que aparece y dice, no, bueno, nos equivocamos, no había irregularidad. Subieron las actas que tenían un número de votos, las subieron como 0,100 y después aparecieron en el escrutinio y se limpió. O tenés el despelote que tenés en Tucumán, como tuviste muchas veces en otras provincias. Eso termina de distintas maneras. Eso termina, como decías vos, no... Nunca pasó el pedido de la oposición. No hay un antecedente. ¿Nunca pasó? Que se vuelva a votar en la historia argentina. No, lo que pasó fue más duro, se intervino. No, está bien. Bueno, pero es que esta es la historia de esto te iba a contar. La historia de Argentina, incluida Tucumán, resolvió los feudalismos con intervenciones. Y de hecho, es muy... Pero no se votaba en los feudalismos. No se votaba. No, los feudalismos de estos 30 años. Perdón, se está aclarando. En estos 30 años... Vos tenés intervenciones como la de Catamarca, si mal no recuerdo, la propia Tucumán, Santiago del Estero, que le interviene Kirchner, que es la última, Corrientes, que la situación era insalvable. Mira, el caso de Santiago del Estero, para que te des una idea, con los Juárez, había sido tan increíble que la elección, la Cámara Federal, la elección, dos elecciones antes de la que finalmente gana... a gobernador, por supuesto, Zamora, el candidato, el ícono de la oposición era Zavalía. Yo no sé si vos te acordás, iba a caballo. Zavalía le gana la elección, pero la pierde, en Tucumán, como en Tucumán, la pierde. Se hace la denuncia de fraude, el problema estaba en la banda, la Cámara Federal termina confirmando 2 años después que era cierto, que había ganado Zavalía, pero ya el gobierno estaba... Constituido. No, en Tucumán la pierde, pero la pierde, fue lo que pasó. No fue que ganó la oposición por... ¿Quién? Ahora en Tucumán, no la sabemos. Última. No, pero quiero decir, no es que Zavalía ganó. Lo que le dice la Cámara es que sí, que la ganó. Y lo que pasó ahí, te cuento algo más. Definitivo. ¿Para vos es definitivo? Este escrutinio definitivo no resuelve la crisis que tenés política. Los que sabemos de esto por militar 30 años, sabemos que si se desata el fraude y tenés denuncias como las que vimos, ¿no? Que llega una presidente de mesa más tarde y se encuentra con 30 boletas adentro de la urna. Si vos sabés que eso ocurre, no sabés cuántas urnas se abrieron al final de la tarde que ya venían con boletas y están puras. Vas al definitivo, las contestas también. Ahora te hicieron un fraude. Eso y otras situaciones, porque además lo que siguió es que seguía habiendo problemas en el definitivo, con un miembro, creo que de la Junta Electoral, que entra con fajas. Hay 2 personas denunciando ante escribano público que entró con fajas una persona al lugar de las urnas antes de realizar el escrutinio definitivo o entrando con boletas. Eso te da una amplitud de lo fraudulento tan grande que ya no sabés qué es lo que pasó. Yo creo como vos que llamar a elección es lo que uno reclama en el sentido de que, bueno, esto está mal, hagámoslo de nuevo bien. Pero es difícil que ocurra y además, ¿qué garantía tenés con el mismo gobierno del que desconfías? Yo creo que la única manera es lo que sucedió en distintos gobiernos. Casualmente, los gobiernos que intervinieron fueron peronistas, el de Menem y Medel, que tenés que intervenir. Y mirá lo que pasó. Estadísticamente, en los 4 casos que se intervino, después de la intervención ganó el partido opositor. Lo que demuestra que el poder retenía votos de una manera no Sergio, normal. Por un nombre, porque nos tenemos que ir ya mismo. Sí. Balotaje, Scioli y Macri, ¿a quién vota? No, yo voto a Margarita. Del balotaje hay que hablar el día del balotaje, porque si Después no, del 25. y si no nos reuníamos Claro. todos. La verdad que no creemos en Cambiemos, entonces, como creemos en Margarita Stolbizer, vamos a la elección y decimos, vote a Margarita Stolbizer, pero no en desmedro de otros, como dicen. A favor. Porque vale la pena votarla, porque vale la pena tener una presidenta como Stolbizer. Sergio, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y participa, obviamente, acompaña a Margarita Stolbizer en su candidatura a nivel nacional. Estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Nos vamos un corte rapidito y ya seguimos con más Criaturas Salvajes. Wake up, Maggie.